Bienvenidos al debate, un espacio donde analizamos a fondo las perspectivas y los argumentos. Comenzamos. Hoy ponemos sobre la mesa un documento fascinante, el Manifiesto por la Integración Digital Ética. Este es un texto elaborado por el ingeniero Lucio Romero Corona, que nos plantea una disyuntiva ineludible para la educación tecnológica en nuestro país. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí para desmenuzar este análisis contigo. El gusto es mío. Y la premisa central que expone el ingeniero Romero Corona es muy directa. Él sostiene que la falta de acceso a herramientas de inteligencia artificial en la educación pública representa una nueva forma de exclusión social y un rezago competitivo severo. Exacto. Y para aterrizar esta premisa, el texto nos presenta una evidencia central, que es el caso de Mateo. Estamos hablando del año 2025. Mateo es un joven que se gradúa con honores en ingeniería de una universidad pública en México. Tiene una base teórica y matemática impecable. Ajá, impecable. Pero al llegar a su primera entrevista de trabajo para una firma internacional, choca de frente contra lo que el autor denomina un muro de cristal. Sí, y para que nuestra audiencia visualice este choque, imagina que Mateo, en esa prueba técnica, está calculando a mano la ruta de entrega de una flotilla de camiones. Él aplica sus fórmulas de la vieja escuela, lo cual le toma un par de horas para lograr un modelo matemático preciso. Mientras tanto, los otros candidatos están utilizando algoritmos de aprendizaje automático y análisis predictivo. Claro, evalúan miles de variables en segundos. Exactamente. El clima en tiempo real, el desgaste histórico de los neumáticos, el tráfico de la ciudad, y obtienen la ruta óptima en cuestión de minutos. Mateo se queda paralizado. Y ojo, no por falta de intelecto, sino por la ausencia total de estas herramientas en su formación universitaria. Es un escenario bastante duro. Y es precisamente de esa parálisis de donde surge el marco de nuestro análisis de hoy. La pregunta ¿es la ausencia de la IA en las aulas públicas una falla moral y sistémica del Estado por negarse a oficializar su uso ético? ¿O estamos ante una precaución estructural inevitable frente a la falta de infraestructura y el altísimo riesgo pedagógico del plagio? Pues yo me posiciono del lado de la primera premisa. Argumentaré que, tal como plantea el ingeniero Romero Corona, la negativa gubernamental a integrar la IA crea ciudadanos de segunda clase, fallando por completo en su obligación moral de proveer una verdadera alfabetización digital. Y yo vengo desde otro ángulo. Sostendré que la reticencia del sistema público se justifica totalmente en carencias reales de infraestructura y en la necesidad absoluta de cimentar una educación teórica sólida antes de introducir tecnologías que, francamente, podrían usarse como atajos. Bien, desarrollando un poco más mi postura, fíjate que al leer el manifiesto me queda clarísimo que prohibir la IA por miedo al plagio es una ilusión de protección académica. O sea, el sistema educativo público asume que al cerrar la puerta a estas herramientas está preservando la pureza del aprendizaje, pero la experiencia de Mateo demuestra lo contrario. El talento y la capacidad de razonamiento profundo ya existen en la educación pública. Sin embargo, el Estado desactiva ese potencial al enviar a sus egresados al mercado global sin el armamento tecnológico necesario. Es, digamos, como mandar a alguien a competir en la Fórmula 1 pidiéndole que corra a pie, porque aprender a usar el motor es hacer trampa. Estoy convencida de que el manifiesto tiene razón al señalar esto como una falla estructural. A ver, entiendo el punto, y la analogía de la carrera resuena, pero me parece que pecas un poco de optimista al ignorar un matiz operativo que el propio texto pone sobre la mesa. Y no lo podemos omitir. Hablo del miedo al plagio y la falta de infraestructura. El ingeniero Romero Corona menciona textualmente que Mateo recibió una sólida educación en teoría en esa escuela pública. Y ese es el núcleo de mi postura. Pero la teoría no le sirvió en la entrevista. No le sirvió para la velocidad de la prueba, pero fue exactamente esa base matemática impecable la que le permitió más tarde a Mateo comprender la IA como un multiplicador de su ingeniería, y no como magia negra. Introducir una tecnología tan disruptiva sin la infraestructura adecuada y, sobre todo, sin el rigor matemático previo, habría destruido su proceso de aprendizaje desde la raíz.
Difiere un poco en esa interpretación, porque al justificar la omisión basándonos en la infraestructura, terminamos validando la naturaleza de esta exclusión, de este muro de cristal. El texto detalla cómo Mateo descubre los indicadores de productividad global y se da cuenta de que el rezago es sistémico. No enseñaría, no está protegiendo el aprendizaje de nadie, está creando un abismo digital. Un abismo que tiene fundamentos materiales. Pero cuando dices que el Estado debe priorizar la teoría por falta de infraestructura, suena muy razonable en papel. En la práctica, significa aceptar que los estudiantes de escuelas públicas siempre estarán un paso atrás de los egresados de instituciones privadas que sí interactúan con la vanguardia. Los estás condenando a ser menos competitivos por diseño. Pero no es una aceptación de la exclusión por capricho. Es un reconocimiento de la realidad material que vivimos en México. El abismo digital del que hablas no nace de un decreto gubernamental malintencionado. Nace de que no hay servidores, no hay conectividad estable en miles de planteles y no hay profesores capacitados para enseñar con estas herramientas de vanguardia. Sí, pero Permíteme terminar la idea. El ingeniero Lucio Romero Corona plantea que la educación pública debe ser la punta de lanza, lo cual es un ideal muy noble. Sin embargo, operativamente, si exiges que una escuela pública sin recursos básicos integre modelos de lenguaje masivo o análisis predictivo mañana mismo, vas a crear una simulación de modernidad. Estarían enseñando comandos de programación en un pizarrón de tiza. El muro de cristal se rompe construyendo cimientos físicos, no solo cambiando el plan de estudios por decreto. es que ese es precisamente el problema del enfoque secuencial tradicional. La idea de que primero debemos tener escuelas perfectas, con internet de fibra óptica en cada rincón, antes de siquiera tocar el tema de la inteligencia artificial. La tecnología no espera a que la burocracia resuelva sus deficiencias presupuestales. El manifiesto argumenta que la exclusión ocurre hoy y la falta de infraestructura no puede ser el escudo permanente para no alfabetizar digitalmente. No es un escudo, es la base de la pirámide. Es una excusa muy cómoda para el Estado. Hay formas de integrar el pensamiento algorítmico y la ética de la IA, incluso con recursos limitados. Pero el Estado prefiere la prohibición rotunda. El rezago tecnológico que sufre Mateo en esa entrevista es un indicador de un sistema que decide no priorizar la actualización, disfrazando su ineficiencia de precaución pedagógica. Entiendo tu frustración con los tiempos de la burocracia, pero llevemos esto al terreno pedagógico y al segundo gran tema que aborda el texto, que es la ética, el plagio y la asimilación tecnológica. Cuando el autor habla de evitar que la IA sea una caja negra, se refiere a que el alumno no debe simplemente introducir un problema y copiar un resultado sin entender qué pasó en el medio. De acuerdo. Mateo pudo asimilar la tecnología porque sabía calcular la ruta. Si a un estudiante de primer semestre le das acceso irrestricto a la IA sin supervisión uno a uno, que es lo que pasa cuando no hay infraestructura ni capacitación docente, el miedo a plagio se materializa irremediablemente. Los alumnos van a pedirle a la máquina que haga el trabajo por ellos. Pero fíjate cómo el manifiesto aborda ese exacto dilema ético. Mateo queda paralizado en la entrevista no por falta de ética, sino por ignorancia técnica impuesta. El postulado de Romero Corona aquí es grave. La ética y la responsabilidad se enseñan dominando la herramienta, no volviéndola un tabú en el aula. Dominándola sin supervisión. Dominándola al integrarla abiertamente. Si prohíbes la IA por miedo al plagio, no estás fomentando la integridad. Estás fomentando que el alumno la use a escondidas en su casa para hacer la tarea, sin ninguna guía metodológica. Ahí es donde realmente se consolida el atajo cognitivo. Al prohibirla, el Estado renuncia a su rol de guía ético. No me convence del todo esa visión de que integrar la herramienta automáticamente genera un uso ético, sobre todo en un entorno masificado. Volvamos al concepto de la caja negra. La IA te da una respuesta probabilística. Si el alumno no tiene el rigor matemático para cuestionar esa respuesta, para decir, oye, este modelo de optimización de rutas tiene un sesgo en esta variable, entonces no está usando la IA. La IA lo está usando a él. Se convierte en un operador de software dependiente. Estás asumiendo que los estudiantes no pueden desarrollar ambos al mismo tiempo. La reticencia actual del sistema público funciona como un escudo necesario para proteger el desarrollo del rigor analítico.
Mateo logró cambiar su mentalidad y ver la IA como un multiplicador porque tenía la precisión manual. Si le quitamos esa fase de maduración intelectual para apresurar su alfabetización digital, destruimos al ingeniero y nos quedamos con un simple tecleador de comandos. Me parece que subestima severamente la capacidad del plan de estudios para evolucionar y hacer ambas cosas simultáneamente. El manifiesto nos insta a entender que la tecnología se puede asimilar éticamente enfrentándola de cara. Puedes enseñar cálculo avanzado e inmediatamente después pedirle al alumno que audite el resultado de una IA. Eso es enseñar a no usarla como caja negra. Suena excelente en teoría. Y es factible en la práctica. Al no hacerlo, la escuela manda el mensaje de que el mundo real y el mundo académico están completamente desconectados. Y eso nos lleva directamente a lo que pasa al final del relato de Mateo, que es fundamental para entender el argumento del ingeniero Lucio Romero Corona sobre la obligación del Estado. ¿Te refieres al plan piloto? Así es, al plan piloto. Mateo no se queda de brazos cruzados llorando su rechazo. Él invierte tiempo, adquiere certificaciones por fuera, consigue el empleo y, ya con esa experiencia de campo, regresa a su antigua universidad para proponer un plan piloto, un programa para integrar el análisis predictivo y el aprendizaje automático en el currículo de manera ética, regulada y adaptada a la realidad de la escuela pública. Ajá. Esto demuestra, según el texto, que el uso regulado eleva la competitividad de los alumnos de educación pública a niveles mundiales. Mateo prueba empíricamente que es factible. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación ineludible de tomar iniciativas como esta y escalarlas a nivel nacional. A ver, el plan piloto que propone Mateo es admirable, sin duda, y demuestra una resiliencia fantástica. Pero hay un detalle en el documento que me parece crucial y que cambia por completo la lectura de ese desenlace. Para adquirir esos conocimientos, el manifiesto señala claramente que Mateo tuvo que usar sus propios ahorros para pagar certificaciones externas. Esta sola línea valida que el sistema público actual no tiene los medios financieros para hacerlo. ¿Pero no es eso justamente una falla enorme del sistema? Es una limitación estructural del sistema, sí, pero confirma mi punto. La integración requiere recursos privados o externos que hoy el gobierno no posee en su presupuesto operativo estándar. Es la realidad de muchísimos profesionales en México hoy en día que terminan recurriendo a tutoriales en Internet o pagando certificaciones carísimas para aprender lo que la universidad no les dio por falta de recursos. Exacto, porque la universidad los abandonó en ese aspecto. Pero el hecho de que la solución provenga del bolsillo de un egresado cuestiona seriamente si el Estado puede asumir la IA como una obligación inmediata en todas sus escuelas sin desatender otras áreas fundamentales, como el mantenimiento de las instalaciones, la seguridad o el salario de los profesores. El piloto de Mateo es una excepción impulsada por capital privado, no una política pública escalable de la noche a la mañana. Pero usar el argumento presupuestal como justificación definitiva es exactamente lo que el ingeniero Romero Corona critica como inacción. Si seguimos esperando a que el presupuesto sea holgado, a que sobren los recursos, el abismo social se volverá insalvable. Al obligar a Mateo a pagar sus propias certificaciones, el sistema educativo le falló, lo dejó a su suerte. El diseño de la política pública de un país no puede basarse en la esperanza de que sus egresados tengan ahorros suficientes para autoeducarse. Nadie está diciendo que esa deba ser la política pública. Pero es lo que defiendes al pedir precaución por falta de fondos. El manifiesto plantea que el Estado tiene que reestructurar sus prioridades de raíz. El costo de no invertir en ese plan piloto no es simplemente ahorrar dinero hoy, es generar desempleo técnico masivo en las clases menos favorecidas mañana. Insisto, nadie aboga por la inacción. El tema aquí es cómo se secuencian las soluciones para no colapsar el sistema. Si esa universidad pública hubiera gastado su limitadísimo presupuesto en licencias de software de IA hace 5 años, en lugar de pagarle a los profesores que le enseñaron a Mateo matemáticas puras, quizá Mateo ni siquiera habría tenido la base cognitiva para aprobar esa certificación externa que pagó después. Esa es una falsa dicotomía. No tienes que despedir al profesor de matemáticas para usar IA. Cuando el presupuesto es finito, sí hay que tomar decisiones difíciles. La precaución estructural no es abandonar al estudiante, es priorizar el desarrollo cognitivo fundacional sobre la adopción apresurada de tendencias tecnológicas que, por cierto, cambian cada 6 meses.
El problema con esa visión de tendencia tecnológica es que asume que la inteligencia artificial es una moda pasajera, como aprender un lenguaje de programación específico que mañana quedará obsoleto. El documento del ingeniero Lucio Romero Corona establece claramente que la IA es una transición de paradigma, comparable a la llegada de la computación misma. Estoy de acuerdo con que es un cambio de paradigma. Entonces coincidirás en que no enseñar IA hoy es el equivalente a negarse a enseñar informática en los años 90, porque las máquinas de escribir eran más baratas y no requerían electricidad. Sí, el talento humano es indispensable, pero el talento humano operando en el vacío no compite contra algoritmos de optimización. La propuesta de Mateo a su universidad es una tabla de salvación que el Estado debería replicar con urgencia, no ver como una anomalía demasiado costosa. La diferencia está en cómo preparamos a la mente humana para ese paradigma de la computación o de la IA. Mateo es un caso de éxito no a pesar de la educación pública, sino en gran medida gracias a ella, a esa cimentación teórica. El plan piloto funciona precisamente porque va dirigido a alumnos que ya pasaron por el crisol del rigor académico. Si oficializamos el uso de la IA desde la educación básica o los primeros semestres universitarios sin esa infraestructura de supervisión, corremos el riesgo de atrofiar la capacidad de resolución de problemas. Solo si asumes que los maestros no pueden adaptar sus métodos de evaluación. Asumo la realidad del sistema. El alumno delega el pensamiento crítico a la máquina. Por eso la integración no puede ser un despliegue masivo y descontrolado por pura presión del mercado laboral. Pero la presión del mercado laboral es la realidad a la que estos jóvenes se van a enfrentar para llevar comida a sus casas. No podemos mantenerlos en una burbuja pedagógica purista mientras el mundo exterior avanza a un ritmo vertiginoso. El mercado no te pregunta si tuviste un buen profesor de cálculo. Te pide que optimices la ruta de 1,500 camiones en menos de una hora. Y si no sabes hacerlo, contratan a alguien más. El mercado es implacable, sí. Totalmente. El muro de cristal del que habla el texto es la consecuencia directa de no equilibrar ese rigor académico con la utilidad práctica de vanguardia. Tienes razón en que el mercado no perdona. Pero justamente para que el alumno no se estrelle contra ese muro, necesita las dos cosas. Mi argumento central es que el estado actual, con las carencias que documenta el propio texto, solo puede garantizar la primera parte, que es la teoría. Exigirle la segunda sin dotarlo de los recursos masivos que eso implica es pedirle un milagro administrativo. Bien, llegados a este punto de la discusión, creo que vale la pena que comencemos a sintetizar nuestras posturas en función de todo este intercambio. Desde mi lectura, el análisis que nos entrega el ingeniero Lucio Romero Corona en su manifiesto por la integración digital ética es verdaderamente irrefutable respecto al destino de nuestros estudiantes. Te escucho. El caso de Mateo ilustra perfectamente que el Estado no puede seguir escudándose en la falta de infraestructura o en el riesgo del plagio para mantener la tecnología fuera del aula. La educación pública tiene el deber histórico de transformarse hoy. Prohibir la IA no protege la pureza del aprendizaje, sino que desarma a los estudiantes frente a una realidad hipercompetitiva. Negarse a oficializar un uso ético y regulado como el que propone el plan piloto de Mateo es perpetuar un abismo digital que condena al talento nacional al rezago permanente. Una postura contundente. Y por mi parte cierro mi síntesis subrayando que, aunque la alfabetización digital es un imperativo innegable para el futuro, el propio texto demuestra una verdad pedagógica fundamental. El talento humano, forjado a través del rigor matemático y la teoría pura, sigue siendo el cimiento irreemplazable. La adopción de la inteligencia artificial en el sistema de educación pública no puede darse de forma prematura ni desregulada solo por ceder al pánico del mercado. Debe ser una consecuencia de una mejora estructural genuina en conectividad, en equipamiento y en capacitación docente. Solo asegurando primero esa madurez analítica, podemos garantizar que el estudiante utilice la IA como una verdadera herramienta de ingeniería y no como una muleta cognitiva que termine por atrofiar su pensamiento crítico. Es evidente que mantenemos diferencias profundas sobre la responsabilidad operativa, los tiempos y la secuencia de esta transición tecnológica, pero creo que hay un terreno firme en el que convergemos sin reservas y es la pertinencia del diagnóstico que articula el ingeniero Lucio Romero Corona.
El manifiesto expone una tensión estructural que nuestras instituciones, tanto educativas como gubernamentales, simplemente ya no pueden darse el lujo de ignorar. Completamente de acuerdo contigo en eso. El texto es un espejo muy necesario y a veces doloroso para el sistema educativo actual. Nos obliga a cuestionar nuestras certezas y a entender que la complejidad de formar profesionales en este siglo requiere ir muchísimo más allá de las respuestas fáciles. No se trata de prohibir por miedo ni de adoptar por pánico, sino de encontrar esa delgada línea donde la tecnología potencia el talento sin reemplazar el esfuerzo intelectual. Hay muchísimos matices en este manifiesto que invitan a seguir analizando. Así es. Esta es una conversación que definitivamente no se agota hoy, y las decisiones que se tomen al respecto van a moldear el futuro de millones de estudiantes. Para cerrar nuestro análisis de hoy, creo que lo más adecuado es dejar a nuestra audiencia con la máxima final que el ingeniero Lucio Romero Corona plasma en su manifiesto. Una frase brillante, por cierto. Lo es. Es una frase que engloba perfectamente la encrucijada que hemos analizado. Cito textualmente, la inteligencia artificial no sustituye al talento, pero el talento con IA sustituirá a quien decida ignorarla. Una perspectiva fundamental que vale la pena tener muy presente. Ha sido un verdadero privilegio explorar y debatir estas ideas contigo. El privilegio ha sido mío. A quienes los acompañan, los invitamos a revisar el material original, a seguir cuestionando sus propias posturas sobre la tecnología en nuestras aulas y a mantener siempre un enfoque crítico. Gracias por su tiempo y hasta la próxima. Tu retroalimentación es muy importante para nosotros. Por favor, déjanos un comentario. Gracias.